Amigos, bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Hoy tenemos el gusto de recibir a Fausto Romeo, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas del Sector Privado. Bienvenido. Hola, buenos días, gracias por esta invitación. No, el gusto es nuestro. Profesor, hay una orden que está afectando, según denuncian ustedes, al sector privado de la educación. ¿De qué se trata? Sí, bueno, la SUNDE desde el día 24 de julio en la parte oficial del canal del Estado anunció de 189 colegios fueron con suspensión de medida de la inscripción. Proceso que el cual nosotros tenemos que entender que el reglamento de educación establece que la inscripción es desde el primer día hábil de la segunda quincena del mes de julio hasta el último día y que nosotros eso no es que llega hasta el último momento, sino que son estudios que se empiezan a realizar desde el mes de mayo, mes de junio, y se discute con los comités de padres y madres representantes, con las asambleas, y una vez se establecen esos parámetros para cobrar las cuotas de escolaridad bajo un presupuesto que se establece, bueno, entonces ya los padres tienen claro y en cuenta de lo que se va a cobrar para la inscripción y luego las cuotas de escolaridad mensual al menos de septiembre. Usted acaba de decir que son 189 colegios los que están afectados. ¿Cuántas instituciones educativas hay a nivel nacional que dependen del sector privado de la educación? Sí, en la educación privada somos 5.001 colegios, de acuerdo a la información que nos dio el Ministerio de Educación en septiembre pasado. De esas 5.000 instituciones, bueno, si vemos un rango de 189 es algún factor muy pequeño, pero claro, así sea un solo colegio que esté afectado, así sea un solo estudiante que sea afectado, indudablemente que hay que tomar acciones sobre esto. Lo que sí es importante entender y saber de que la educación en Venezuela, tal como lo establece la Constitución, es gratuita y el Estado venezolano debe garantizar la gratuidad de la enseñanza. Es decir, por eso existen las escuelas, los liceos del sector público, donde tienen sus maestros, donde tienen su instrumento que le dan, sus alimentos, todos los beneficios que reciben eso. Pero la misma Constitución habla también del sector privado. Es decir, se garantiza también la educación porque nosotros somos un apéndice, una ayuda, un apoyo para el Estado en el sector de la educación privada. Ahora, lo que hay que preguntarse es por qué la mayoría de nosotros estamos medianamente llenos en el sentido de que ya la situación nos afecta a todos por igual, tanto la falta de docentes como la falta de estudiantes, pero sí hay un alto rendimiento de que la gente prefiere la educación privada. Vamos a entender, 8 millones de estudiantes hay en Venezuela, la educación privada somos 1.700.000. Para eso somos un 20% aproximadamente que somos del sector privado, pero la persona que está en el sector privado o se va de un privado a otro privado, pero es muy poco el rango que se vaya de un privado a un sector público. ¿Cuál es realmente la intención que debería hacer el Estado? Bueno, mire, mejorar aún más su infraestructura, mejorar más la calidad de la educación que tienen allá y de tal manera que entonces empieza la competencia muy sana que puede haber entre el 80% que maneja el sector público oficial y nosotros que el 20% que somos el privado. Y Andiep ya se ha dirigido al Ministerio de Educación para tratar esta medida de congelar las cuotas de inscripción. De hecho, es así. Nosotros no hemos pronunciado ante el Ministerio de Educación porque el artículo 6, numeral 2, literal I, de la Ley Orgánica de Educación vigente, establece que el único ente rector, el único que puede supervisarnos en cuestiones de inscripción y de mensualidad es el Ministerio de Educación. Aparte del Ministerio de Educación es el único ente rector que nos permisa todo con las concesiones, aspecto pedagógico y todo lo que lleva el aspecto educativo, pero también es el único que nos establece lo que es las mensualidades en la inscripción. Ahora bien, hay una parte que nosotros no entendemos, porque es la SUNDE no viene con acompañamiento del Ministerio de Educación, porque nosotros cuando nos viene a un funcionario de la SUNDE, lo primero que le decimos, usted tiene que venir con nuestro supervisor inmediato, que es el Ministerio de Educación. El Ministerio tiene... Para eso delega en los supervisores, en cada uno de los sectores, las parroquias, en cada uno de los circuitos, en las zonas educativas. Hay suficientes supervisores para atender la educación privada conjuntamente con el funcionario que quiera ver de una posible denuncia. Denuncias a las cuales muchas veces nosotros pedimos verla, no ver quién es el que hace la denuncia, sino cuál es la denuncia en sí mismo. Y nos dicen que, bueno, el Twitter, el Facebook, cuando la gente hace todas estas denuncias por vía de las redes sociales, caramba, entonces, ¿cuántas denuncias nosotros tendríamos que hacer de tantas cosas que existen en Venezuela en el sector público y al fin y al cabo sigue sin funcionar? Y de mantenerse esta medida, ¿de qué manera
podría incidir en esas 189 escuelas sobre las cuales se estaría aplicando? Mira, eso va a perjudicar indudablemente el presupuesto de funcionamiento. ¿De dónde viene un presupuesto de funcionamiento? Como te dije anteriormente, de un estudio que se hace desde el mayo, junio, julio, del proyecto educativo de esa institución. No hay una escuela, un colegio igual a otro colegio en función de un proyecto educativo. Te lo explico con simplemente un proyecto de un colegio bilingüe. Cuando hablo bilingüe no es solamente porque dan inglés, puede dar cualquier materia, pero el profesor de matemática no solamente tiene que tener el conocimiento y la pedagogía para dar la matemática, sino también tener el idioma. Y desde que el señor que entra, los muchachos que entran en la mañana, que esté en la puerta recibiéndolo, tiene que hablar ese idioma. Entonces esos maestros, esos personal administrativo, ese personal obrero, también hay que pagarle lo que realmente se valora en ellos. Sin menospreciar el resto del sistema educativo privado, ¿no? Pero cada proyecto es una realidad muy distinta. Ese proyecto educativo se lleva a un presupuesto de una estructura de costos, que es lo que se aprueba en la asamblea. Y yo he visto asambleas donde hay 700, 500 padres representantes y hay una aprobación de un 95%. Es imposible conseguir el 100%, indudablemente, pero si la mayoría prevalece en que se va a mantener esa cuota que establece el colegio al proyecto que presenta, bueno, esos 5 o 7 padres que están en desacuerdo, pues es el momento de hablar con esos directivos, ponerse de acuerdo, buscar alguna alternativa y bueno, y que busque una solución en lo interno. No es como escribir un Twitter o una denuncia por un Instagram y entonces ahí el asunto viene y actúa, que no solamente actúa, no es que viene en un acompañamiento, porque lo ideal es que te hiciera un acompañamiento de orientación, no, te vienen con unas imposiciones que es lo que perjudica más a uno, porque te exigen cuántos papeles existen, cuántos materiales existen desde el registro hasta el último balance de comprobación, inventario, que nosotros no somos ninguna industria. O sea, yo quiero hacer entender que la educación privada no es como una fábrica de embotellamiento o de cualquier tipo de industria, que tú metes y vas a producir 100.000 unidades y bueno, y al salir, sale esa unidad a la calle y va a costar en Caracas 10.000 bolívares y en San Fernando de Apure igualmente 10.000 bolívares. No es así, ese no es el proceso. Y la SUNDE tiene esa confusión que nosotros se lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Permítanos trabajar, permítanos hacer el esfuerzo por la educación de Venezuela. Y escuchaste bien lo que te dije, educación, no estoy hablando del sistema educativo privado, porque al fin y al cabo el fracaso de la educación en Venezuela es el fracaso del país. Y si tanto nos reitera desde el Ministerio de Educación cuando nos felicitan porque nosotros lo estamos haciendo bien, porque cuando estuvo la situación crítica en el mes de marzo y abril con el sistema que hubo, las fallas eléctricas, y logramos de alguna manera trabajar, no a lo que nosotros quisiéramos, no era de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pero al menos de 7 a 10 de la mañana, que si no eran los 5 días, al menos 3 días a la semana, para poder llevar a esto. Bien, profesor, un gusto para nosotros que nos hubiera acompañado hoy aquí en entrevista al amanecer. Amigos, era Fausto Romeo, profesor y presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas ANDIEP. Hasta una próxima oportunidad.